Presentamos el nombre de la empresa, que se llama Manesca EPS Indígena, el cual requiere o está presentando una problemática que es el manejo de su información, ¿sí? Entonces, la Dirección y Organización de Desarrollo Central Manesca EPS Indígena requiere la implementación de una base de datos que permita con la organización y el control del proceso de inscripción de los listados censales de la población indígena suministrados por los capitanes menores de cada cabildo. Sí, para ello, esta empresa presentó la problemática al grupo, lo cual nosotros presentamos una propuesta, ¿sí? Entonces, la empresa especifica de que ellos quieren que se le brinde todo el apoyo y acompañamiento en la construcción de este proyecto, dado que actualmente esta información se lleva registrados en libros de CEL, en donde no se puede manejar de manera óptima los históricos y la seguridad de la información es poco garantizada por el administrador de archivo. Aparte, hay que tener en cuenta que es algo un poco tedioso tener información registrada y reeditar, y al momento de hacer consulta es bastante tedioso, ¿sí? Entonces, para iniciar esta propuesta se sabe que cada líder indígena presenta la información de su cabildo en un formato donde registra a los miembros de la comunidad con el tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y género, ¿sí? Se evidencia que cada afiliado necesita tener un parentesco dentro del grupo familiar, el cual es único. El miembro puede ser cabeza de familia, cónyuge, hijo u otro tipo. No puede tener dos clasificaciones en la misma familia. Cada registro se deberá marcar con un estado civil. Si es menor de edad, no aplica. El usuario solo deberá estar radicado en un único departamento con estado activo y a su vez en un único municipio. Cada municipio por lo menos tiene un cabildo suscrito y en cada cabildo hay una o varias comunidades indígenas. Si el cabildo pertenece al casco urbano del municipio, la zona de residencia del afiliado será urbana. De lo contrario, vivirá en zona rural, ¿sí? Entonces, aquí se puede mirar que en el formato que ellos manejan, cada persona les pide a cada persona si tienen una ocupación o no, si son trabajadores independientes, asalariados, docentes, dependiendo de la actividad que ellos realicen, ¿sí? También muestra, o el formato debe tener un nivel de escolaridad, ¿sí? Le pide la escolaridad de cada persona que van a afiliar a la empresa indígena, ¿sí? Ya sea profesional, universitario, tecnólogo o sea un estudiante de escolaridad. Bueno, también le piden que debe estar afiliado únicamente a una EPS, la cual debe ser régimen subsidiado, contributivo o especial. Y también exige que si una persona sufre de alguna discapacidad, se debe identificar como psíquica, sensorial o motora. También es posible que sufran algún tipo, por ejemplo, una persona en silla de ruedas puede padecer también trastornos mentales. Sí, en el momento de que ellos van a realizar, el jefe de cabildo va a realizar la propuesta a la empresa. Ellos llevan una encuesta realizada, ¿sí? Que le permite mirar el carácter socioeconómico que están viviendo actualmente en la comunidad indígena, ¿sí? Entonces, nosotros como grupo decidimos que para darle solución a esta propuesta se implementaría un modelo de identidad-relación, ¿sí? Entonces, actualmente el Ministerio de Interior de Salud está requiriendo a todos los pueblos indígenas de la nación información sobre sus organizaciones, tradiciones y los estados socioeconómicos que les permite evaluar las condiciones culturales y de vida y de la misma preservación, identidad cultural, precisamente para la asignación de recursos en materia de salud, educación y mejoramiento de la calidad de vida. Con esta implementación del sistema de base de datos relacional permitirá contar con la información de primera mano en el momento que así se requiera, la cual contará con aspectos importantes como confiabilidad, trazabilidad, disponibilidad y accesibilidad, permitiendo tomar mejores decisiones de manera oportuna, ¿sí? Entonces, para dar esta como solución definitiva a esta empresa, el grupo decidió que se manejaría una base de datos con modelo de entidad-relación, cual estableceríamos qué entidades entran a participar, ¿sí? O qué tablas se van a generar dentro de esa base de datos. El problema de Manesa es que la información se lleva en archivos de CEL y esto no ofrece confiabilidad en los datos. La maneja una sola persona. Los cambios que se hacen en los registros no son del todo confiables y aparte que la información puede ser manipulada por cualquier persona que tenga acceso al computador donde esté la información. Aparte de eso, se maneja mucha redundancia en la información, se dificulta la actualización de los datos
no hay consistencia en los datos, por lo tanto no hay coherencia, se aumenta la capacidad y del tiempo de respuesta de la CPU y el costo de almacenamiento es alto, por lo que se plantea trabajar con el diagrama de entidad-relación para obtener una base de datos más concreta, una base de datos con independencia de datos y tratamiento de la información, para reducir la redundancia, para tener coherencia en la información, para que los datos sean accedidos desde cualquier parte, para que sean accedidos por varias personas a la vez, para tener información exacta e inmediata y para reducir al máximo la cantidad de información que no se utilice. Por eso la gestión de almacenamiento de la información es más eficiente. Entonces, esta sería una buena solución para acabar con el problema que se presenta ahora mismo en la EPS. Tenemos conocimiento de que la base de datos que se planea diseñar albergará información relacionada con los núcleos familiares existentes al interior de las distintas comunidades indígenas que hacen parte de la red de usuarios de la entidad Manesca EPS. Pues bien, contamos con que existen unos líderes los cuales se encargan de suministrar información de sus respectivos cabildos indígenas, como son los datos básicos de las personas que conforman cada grupo familiar, datos de contacto, entre otros. De allí nacen las entidades grupo familiar, miembros por grupo familiar y miembros o personas, además de entidades complementarias como son los departamentos y municipios, las cuales tienen como finalidad relacionar la información de lugares de nacimiento y de residencia. Sabemos además que cada cabildo se concentra en un único municipio, bien sea en zonas rurales o urbanas, al mismo tiempo que pueden estar conformados por una o más comunidades. Por otro lado, en la información provista también se contemplan las afiliaciones a entidades promotoras de salud que hacen parte de los tres regímenes, a saber, régimen contributivo, régimen subsidiado y régimen especial. Conocer las discapacidades que puedan padecer los usuarios de la entidad también es sumamente importante, así como cuando se presentan novedades relacionadas con el fallecimiento de algún grupo familiar. Su retiro del mismo, bien sea cuando un hijo o hija adulto hacen su propia familia o cuando alguno se cambia de lugar de residencia temporalmente. Finalmente, vale la pena indicar que también se toman en cuenta datos socioeconómicos que resultan de interés, como bien son los ingresos mensuales de cada grupo familiar, el estrato en el que viven, si poseen vivienda o tierra propia, si por el contrario viven arrendados, así como las comodidades que puedan llegar a tener en su hogar, como pueden ser que tengan acceso al servicio de luz, servicio de agua, que posean baterías sanitarias, entre otros. Tenemos entonces en pantalla el diagrama entidad-relación. Como pueden ver, aquí se encuentran las entidades que hacen parte de este diagrama, como son cabildos, comunidades, departamentos, discapacidades, discapacitados, encuesta, EPS, fallecido, grupo familiar, miembros, grupo, municipio y novedades. En este diagrama podemos observar que para la entidad miembro se consignan los siguientes datos, como son el género, el cual tendría una cláusula check que limitaría los valores ingresados a 1 o 2, siendo 1 género masculino y 2 el género femenino. En el tipo de identificación, carácter 2, tendríamos también algo similar, pero en este caso con las siglas TI para tarjeta de identidad, CC para cédula de ciudadanía, RC para registro civil y CE para cédula de extranjería, los cuales serían los datos al cual estaría restringido este campo. Tenemos también el IDEN, campo de IDEN, que sería el número del documento de identificación, y demás datos básicos de cada miembro, como son nombre, apellido, el tipo de sangre, la fecha y lugar de nacimiento, la escolaridad, igualmente con una cláusula que limite los datos que puedan ser ingresados, los ingresos de ese miembro en particular, el lugar en que reside ese miembro en particular, pues si bien hace parte de un grupo familiar, puede que en algún momento determinado reporte una novedad de suspendido
en la cual realiza un cambio temporal de su lugar de residencia. Cada una de estas tablas o entidades que vemos en el diagrama tienen un campo ID, el cual es la llave primaria de cada entidad. Estos son de tipo serial o tenemos que los departamentos son una tabla padre que tienen como hijo a la tabla municipios, pues los municipios hacen parte de los departamentos. Es entonces así como el campo ID decto es una llave foránea que se referencia con el ID de la entidad departamento, es decir, con su llave primaria. Tenemos también que se puede reportar un miembro como fallecido, para lo cual la información que se registra es el ID de ese miembro, la fecha de fallecimiento y la fecha en la cual es registrada la novedad. Por otro lado, también contamos con otro tipo de novedades en las que se especifica un tipo, como pueden ser suspendido o retirado. En este caso, suspendido obedecería a cuando el miembro de cierto grupo familiar se retira temporalmente de su grupo familiar, mientras que retirado es cuando definitivamente hacen una familia aparte. Bueno, una vez explicado todo lo que ha sido el proceso del caso estudio que se seleccionó al principio, quiero hacer unas conclusiones finales acerca de lo que ha sido el desarrollo del curso, el cual constó de 3 unidades básicas fundamentales. En la unidad 1 tratamos las bases de datos relacionales, la SQL, sus definiciones, la manipulación y control de consultas. En la unidad 2 trabajamos el lenguaje SQL avanzado y características para analítica. Y en la unidad 3 trabajamos la introducción a la inteligencia de negocios, las bases de datos multidimensionales y la Big Data, muy interesante por cierto. Bueno, nos centramos entonces en lo que fue el caso de estudio seleccionado para la empresa Manesca, donde había un problema serio de datos, los cuales pues traían dificultades obviamente en la vulnerabilidad, la confiabilidad y la consistencia de los mismos. ¿En qué repercutía esto? Obviamente pues en la toma de decisiones y en la agilidad de las tareas con que podían procesar esa información. ¿Qué alternativas propusimos nosotros? Como ya explicamos aquí anteriormente mis compañeros, los que me antecedieron, la solución por medio de modelo de entidad-relación, el cual pues integraba muchos aspectos importantes como lo que fueron la definición de las tablas, los atributos, las cardinalidades, en fin, todo eso que constituye una base de datos relacional. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? Hombre, ¿cuál es la importancia de tener claro los conceptos de las bases de datos relacionales? Yo creo que todo ingeniero, todo estudiante de ingeniería debe pasar por este sedazo, por este tamiz, para que de esa manera aprenda a conocer, a manosear cada uno de los componentes que tiene las bases de datos relacionales, cómo se relacionan cada objeto en la vida real para poder dar una solución de tipo informático. También no es menos importante hacer mención al lenguaje SQL, el cual permite hacer la manipulación de todos los datos dentro de las bases de datos y las consultas, las cláusulas, los operadores. Todo esto son requisitos para que se puedan acceder, manipular, actualizar, editar, eliminar toda información, si así se requiere, claro está, información contenida dentro de las tablas de una base de datos. Como vimos, pues la empresa Manesca tenía ese inconveniente de que la información en libros de Excel, eso no es confiable. Si la persona que manejaba los listados censales era despedida o se ausentaba, hasta allí quedaba la información, no había manejo de históricos. También pues es muy importante destacar el crecimiento de la información y las herramientas con que se tratan.
Ya vimos que la Big Data, el tratamiento de grandes volúmenes de información se requieren en la actualidad, que se obtenga respuestas inmediatas en tiempo real para tomar decisiones sobre la marcha. También fue muy importante el acompañamiento de nuestra tutora, quien estuvo muy pendiente de manera sincrónica y asincrónica en nuestros avances, en cada una de las participaciones que hicimos en el foro para construir el trabajo final que acabamos de exponer. Y nosotros, como estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tenemos que tomar todos estos conocimientos en pro del beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias y felices vacaciones.